Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, de verdad, fascinante, la mitología de Cantabria. Pero un momento, casi mejor que olvidemos todo lo que creemos saber, porque hay nuevas investigaciones que están destapando algo increíble, que estas historias no son simples cuentos de niños, sino los ecos de un mundo perdido, un mundo mucho más profundo y antiguo de lo que nadie se había imaginado. Vamos a ver cómo es posible. Y empezamos con esta cita que es una auténtica declaración de intenciones de uno de los investigadores clave en todo esto, Iván Díaz San Millán. Esta frase es que lo cambia todo, porque de repente eleva estas historias de ser meras fábulas a ser nada menos que los restos de un sistema de creencias completo. Y es que durante mucho tiempo, especialmente en los años 80 y 90, la idea general era esa, que eran cuentos para enseñar a los críos a portarse bien. Se adaptaron, se simplificaron y, claro, por el camino perdieron toda su complejidad, todo su significado real. Se quedaron en la superficie. Aquí es donde empieza lo bueno. Esta pregunta lo pone todo patas arriba, nos obliga a pensar, ¿y si esa visión tan simple era en realidad un error de base? ¿Y si al verlos solo como cuentos, nos estábamos perdiendo la película entera, una que es muchísimo más grande y compleja? Pues resulta que la razón por la que nuestra comprensión de todo esto era tan limitada es porque básicamente el edificio se construyó sobre unos cimientos muy débiles. Ahora vamos a ver exactamente por qué la verdad sobre estos mitos estuvo escondida a plena vista durante tanto tiempo. La investigación que se había hecho hasta ahora sufría de tres problemas, pero tres problemas estructurales enormes. Tres grandes fallos que, sin querer, distorsionaron por completo lo que de verdad era esta mitología. Vamos a verlos. El primero, lo que decíamos, la infantilización. Convirtió relatos sobre el origen del mundo en meros cuentos con moraleja. Segundo, los primeros recopiladores que, hicieron un trabajo pionero increíble, pero se quedaron ahí, en recoger las historias sin analizarlas en profundidad, sin ver sus conexiones con otras culturas. Y tercero, y esto es clave, la investigación se limitó a la Cantabria actual, ignorando zonas históricamente cántabras como las Encartaciones o el norte de Burgos, lo que nos daba una foto, incompleta. Pero bueno, pasemos a las buenas noticias, que las hay y vaya si las hay. Ahora mismo estamos viviendo una nueva ola de investigación, de trabajo de campo, que está corrigiendo todos esos errores. Es, literalmente, un renacimiento en el estudio de la mitología cántabra. Investigadores como Martínez Beivide o el propio Díaz San Millán se están pateando el territorio y están sacando a la luz mitos que o no se habían publicado nunca o que se habían registrado mal. Están recuperando un auténtico tesoro cultural que dábamos por perdido. Y fijaos en esto porque es uno de los descubrimientos más potentes, el Ojanku. Esta descripción, un hombre con tantos ojos como días tiene el año, es que es una pista directa, apunta a una deidad relacionada con el calendario. Probablemente la versión que ha sobrevivido en el folclore del mismísimo dios celta Dagda, una conexión de verdad alucinante. Pero es que el Ojanku es solo la punta del iceberg. Se están recuperando mitos fascinantes, desde un hombre con cabeza de lobo al misterioso Gatón Nigru o incluso leyendas de una potencia simbólica increíble, como la de el primer árbol del mundo. La riqueza que está saliendo a la luz es sencillamente abrumadora. Y aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar de golpe. Porque todos estos nuevos descubrimientos no son relatos aislados, no son cuentos sueltos, al contrario. Juntos revelan algo totalmente inesperado. Una estructura teológica coherente y, la verdad, sorprendentemente sofisticada. Y en el mismísimo centro de todo este sistema aparece una figura clave, la viegénera. Pero ojo, que el nombre no nos engañe. No es la típica bruja de cuento. Las nuevas evidencias apuntan a que es la manifestación popular folclórica de una antiquísima diosa madre prerromana. Y esto no es una teoría en el aire, no es una especulación. Es que se apoya en pruebas arqueológicas, en pruebas físicas. Se han encontrado inscripciones en el Monte Bernorio dedicadas a una diosa indígena, lo que confirma que esta figura central tiene unas raíces históricas reales y profundísimas. Vale, para entender bien cómo se organiza este panteón necesitamos un concepto clave de la antropología. Suena un poco técnico, pero es muy fácil de entender. La trifuncionalidad indoeuropea. Es básicamente la idea de que un dios o diosa principal se manifiesta en tres formas distintas y cada una tiene una función. Y esta tabla lo ilustra a la perfección, es que es una maravilla. Resulta que la mitología cántabra conserva una de las versiones más claras de esta estructura que quedan en toda Europa. Fijaos, la viejanera es como la diosa Dana, la gran matriarca, la sayona es como Brigid, la protectora del hogar, y la guajona es como Caelech, la diosa destructora, la señora del inframundo. Tres caras de la misma moneda, de la misma diosa madre.
Y si todo esto os parece increíble, agarraos, porque ahora vamos a viajar todavía más atrás en el tiempo. Porque lo que esta nueva investigación está sugiriendo es que las raíces de algunos de estos mitos son de una antigüedad que cuesta hasta imaginar. Esta metáfora me parece que da en el clavo. La mitología cántabra no es una cosa única y estática, sino que es como un yacimiento arqueológico. Tiene una capa de la Edad de Piedra en lo más profundo, encima una capa celta, luego otra romana, y así una sobre otra hasta llegar a nuestros días. Y esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Vemos cómo ese protomito de Lojancanu podría remontarse a la Edad de Piedra, cómo la cultura celta añadió después una capa fundamental, cómo se desvirtuó todo en el siglo XX y cómo finalmente hoy estamos redescubriendo la estructura original. Es un viaje alucinante. Quedaos con este número, 18.000 años, es que es una auténtica barbaridad. La mitología comparada sugiere que el germen del mito de Lojáncano podría tener esa antigüedad, conectándolo con las migraciones prehistóricas que cruzaron el estrecho de Bering. O sea que ya no estamos hablando de historia local, estamos hablando de historia de la humanidad. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la gran conclusión. Las implicaciones de estos descubrimientos son profundísimas. Cambian por completo el valor y la importancia que le damos a todo este folclore. La transformación es total. Mirad la diferencia. Hemos pasado de pensar que eran un montón de supersticiones sueltas a descubrir un sistema teológico coherente. De verlas como fábulas simples a entender que son narrativas complejas sobre la creación del mundo y de ser curiosidades locales a formar parte por derecho propio del gran patrimonio mitológico de Europa. En definitiva, el resultado de todo este renacer investigador es muy claro. Lo que antes se despachaba como cuentos de viejas, ahora se revela como lo que realmente es. El último eco, el último vestigio de una teología indígena perdida, sofisticada y de una antigüedad, como hemos visto, asombrosa. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Si todo esto ha ocurrido aquí, en Cantabria, ¿cuántas otras tradiciones folclóricas que hoy consideramos simples cuentos no serán en realidad la última voz de cosmologías enteras, de mundos que hemos olvidado por completo? Ahí queda eso.